Sí, magistrado, sería bueno toda que eventualmente existiría la necesidad de discutir la legalidad en algunos aspectos. Creo que sería lo correcto. Bien, como traje de manera conjunta, tiene entonces la palabra el señor fiscal, don Torres, para expresar esa circunstancia. Gracias, magistrado. Efectivamente, los tres imputados fueron detenidos aproximadamente en la medianoche del día de hoy, en la madrugada de hoy. Todo es que el día de ayer, 7 de septiembre, alrededor de las 23:50 horas aproximadamente, personal de Carabineros que realizaba labores de prevención y fiscalizaciones en las cercanías del poblado de Pisicacar, acá en la comuna de Colchane, fue alertado por una víctima que un grupo de personas que vestían uniformes militares de Bolivia, premunidos de armas de fuego, le habrían sustraído o intentado sustraer su vehículo, razón por la cual el personal de Carabineros no subió al vehículo policial y en compañía de aquellos inició un recorrido por el lugar, encontrando el vehículo a pocos metros del lugar, enterrado en el salar de Coipasa, lugar donde además a pocos metros de ese vehículo se encontró un segundo vehículo que también se encontraba enterrado básicamente en el salar de Coipasa. Ambos vehículos tenían mercadería en su interior, la cual había sido sacada y se encontraba a un costado, diseminada en el salar de Coipasa, y en ese lugar se encontraba una tercera víctima, quien señaló que minutos antes las personas, militares bolivianos, que se desplazaban en varios vehículos, le habían sustraído su vehículo propiamente tal y se lo habían llevado. Cuestión por la cual el personal de Carabineros inició un recorrido, pudiendo ubicar a las personas que las víctimas habían señalado, quienes se desplazaban en varios vehículos, logrando interceptar el vehículo que había sido previamente sustraído a esta tercera víctima, logrando la detención de las personas que se encontraban en el interior del mismo, personas que correspondían efectivamente a los tres imputados que se encuentran hoy día presentes en esta audiencia, quienes al ver la presencia policial dispararon en contra del personal policial, siendo repelida dicha acción por parte del personal de Carabineros de Chile, haciendo uso de sus armas institucionales y logrando en definitiva cuenta la detención del vehículo con los tres integrantes en su interior. Sin perjuicio de ello, lograron darse a la fuga otros vehículos en los cuales se desplazaban otras personas que al parecer también serían militares bolivianos. Se le dieron a conocer sus derechos, magistrados, se le dieron a conocer los derechos de acuerdo a la Convención de Viena, se constataron sus lesiones en el consultorio correspondiente a la localidad de Colchane y se dio aviso al cónsul respecto de la detención de los mismos magistrados. Todas estas actas se encuentran debidamente firmadas y rubricadas por parte de los imputados. Bien, tiene la palabra el defensor, don Cristiano, don Maximiliano. Ahí. Yo en este caso, magistrado, Bien. su señoría, partiendo de lo tocante, magistrado, en el artículo 83, su señoría, cuando hablamos de las actuaciones de la policía sin previa orden, ¿qué nos plantea esta normativa, la letra A? Prestar auxilio a la víctima. Entonces, en un principio, nos encontramos con que funcionarios policiales de Carabineros de Chile, al prestar auxilio a una víctima, una segunda víctima y luego una tercera víctima, magistrado, recibía la denuncia, la policía deberá informar inmediatamente por el medio más expedito, dice la norma del Ministerio Público, sin prejuicio procederá cuando correspondiera realizar actuaciones que sean propias del artículo 83, ¿cierto? Respecto a las cuales se aplicará a sí mismo la obligación de informar inmediatamente. Entonces sería cuando encontramos esta necesidad de que una víctima dice personas que nos sustraen vehículos, pero no se entiende una lógica en este problema, o en la dinámica de derecho. ¿Qué no se entiende? Que estos vehículos se encontraban en un sector, dice, aparentemente empantanados o enterrados. Dice que Carabineros avanzan posteriormente por esta misma carretera, por este mismo camino, se encuentran una segunda víctima y luego una tercera víctima que dice que se le ha sustraído el vehículo. Entonces, esto conlleva a la pregunta,
se indaga al denunciar esta denuncia qué actividad podían estar desarrollando estas personas en ese sector, porque se dice por un lado que había mercadería que estaba desparramada aparentemente o que había sido sacada, pero no se cuenta con una evidencia concreta o precisa o una recopilación de esa evidencia que acredite que efectivamente los tres imputados fueran autores materiales de cualquier tipo de ilícito en esa zona y respecto de estas personas. ¿Y por qué, magistrado? Quiero partir hablando del auxilio que debe prestarse la víctima, porque en el fondo, ¿cuál era el objetivo acá, magistrado? El objetivo era la búsqueda o la aprehensión de los eventuales delincuentes que pudieran haber participado de este ilícito propiamente tal. Entonces, no resulta razonable el reproche cuando se dice que los imputados son detenidos por Carabineros una vez que hacen un recorrido y son encontrados con evidencia de las víctimas. ¿Por qué, magistrado? Porque para empezar, los funcionarios detenidos del ejército boliviano, ¿cierto? Los imputados, ellos realizaban las mismas labores que realiza Carabineros de Chile, pero ¿dónde? En el sector o en la frontera boliviana o en el límite de la frontera chilena-boliviana o boliviana-chilena. Los funcionarios militares ejercían en ese minuto labores de persecución de personas que cometían delitos de contrabando ingresando mercadería ilegal desde Bolivia a Chile. Entonces, su señoría, cuando se busca establecer el lugar preciso en donde ocurren los hechos y que ameritan posteriormente su detención, tiene que ver más bien con que ellos desarrollaban este tipo de labores y precisamente, eventualmente, quienes se dicen ser las víctimas, probablemente eran perseguidos o son las personas que son perseguidas también por la persecución boliviana. El problema se suscita en que tal vez los funcionarios del ejército boliviano, sin saberlo, sin conocerlo o no habiéndose percatado, porque su señoría, si vamos a las condiciones climáticas del lugar, hablamos de un sector de una planicie, que no hay puntos de referencia, no hay hitos, no hay demarcaciones, no encontramos mojos en el sector que pudiera indicar los límites o lugares precisos de la frontera. Entonces, en esta línea, conlleva la pregunta, ¿el horario tiene alguna relevancia? Por supuesto que sí la tiene, porque hablamos de las 00 horas. Pensemos, su señoría, que estamos hoy en día en un periodo de tal vez casi llegando primavera, pero ¿a qué hora oscurece en ese sector de la planicie, en ese sector del altiplano? Aproximadamente a las 5, digamos 17, 18 horas. Ya está oscuro a las 20 horas, totalmente oscuro. ¿Qué puntos de referencia pueden existir para estos funcionarios que, por lo demás, si bien es cierto, cuentan con uniforme reglamentario, cuentan con armamento reglamentario, cuentan con equipos reglamentarios, magistrados del ejército boliviano, pero no cuentan con GPS, no cuentan con apoyo logístico para indicar las zonas de posesionamiento o dónde o cómo debe estar revestida la frontera? Ellos traspasan esta frontera, pero de acuerdo a lo antecedente, cuando se busca la posición de GPS o la coordenada GPS que se indica y está en el parte policial, el traspaso de la frontera no es más de 500 metros. Entonces, ¿dónde realmente ocurre el hecho en sí? Es prácticamente en el límite borde de la frontera donde ocurre la detención. Ahora, aquí quiero llegar con esto. Cuando yo partía planteando el artículo 83, el prestar auxilio a la víctima. Claro, Carabineros debe prestar auxilio a la víctima, debe cursar la denuncia propiamente tal, debe aportar todos aquellos antecedentes que permitan asegurar el contenido de quienes eventualmente pudieran ser los delincuentes en sí. Pero ellos son los, por decirlo así, son las personas objeto del reproche y son perseguidos por la justicia boliviana. Necesariamente van a imputar o van a decir que los militares bolivianos los persiguen, porque efectivamente eso es así. Son ellos quienes los persiguen por la comisión de ilícitos de contrabando ingresando a territorio nacional boliviano, pero al verse sorprendidos por funcionarios del Ejército de Chile, necesariamente regresan a la frontera chilena. Y es ahí donde se encuentra esta denuncia que eventualmente puede ser una denuncia falsa, puede ser una denuncia mendaz, porque se está aportando una información diciendo fuimos objeto de delitos, pero en la práctica uno se empieza a preguntar, ¿qué objeto de delitos estos vehículos estaban en principio estancados?
estaban eventualmente cometiendo algún tipo de delito de contrabando. Claro, Carabineros deberá necesariamente cursar, por ende, la denuncia, consignará lo necesario, pero dudamos claramente de que el reconocimiento que se pueda practicar por estas víctimas o por estas 3 víctimas respecto de estos 3 imputados puede conllevar a cierto error, porque aquí se cita que los funcionarios del Ejército de Bolivia no son 3, son más de 3, porque por algo se cita que son 3 vehículos en los que ellos se dice se desplazaban. Cuestionamos, magistrado, el dominio del vehículo de una de las víctimas, precisamente el que se dice abordaba a mis representados. ¿Por qué? Porque este vehículo, acá se indica que solamente es un vehículo Toyota, se indica que es un vehículo con un modelo, una marca en específico, pero es un vehículo que no tiene una patente. Y cuando se lee el relato de la víctima sobre este caso en particular, MBC señala que él compra el vehículo, hace todo un relato de la forma como lo adquiere y su relato en sí permite pensar de que algo ilícito hay ahí. ¿Por qué? Porque él dice, encargo la compra de un vehículo en zona franca, me lo traen, en Trujillo usa la expresión las cigüeñas. ¿A qué se refiere con la cigüeña? Todos tal vez sabemos a qué se refiere, pero él, si bien esto lo transparenta, da cuenta de que él también está cometiendo un ilícito de contrabando. Entonces, este tipo de antecedentes no se puede perder de vista a la hora de pensar de que funcionarios del ejército boliviano pudieran ingresar lisa y llanamente, dolosamente, para cometer un ilícito en Chile. Creemos que ese es el punto que se debe cuestionar, magistrado. Porque si bien es cierto, cuando hablamos del concepto de la flagrancia, y hacemos análisis de todas las letras, magistrado, que establece el articulado en sí, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, que la víctima debe indicar a quién es el infractor del delito o que se haya en su pertenencia o en su poder especies que la víctima, el denunciante, se indica como propia y que han sido objeto del delito. Claro, necesariamente funcionarios del ejército boliviano van a estar en posesión de un vehículo, pero pensemos, ¿este vehículo en realidad fue adquirido de forma lícita o era un vehículo que se ingresó a Bolivia por medio de contrabando? Y es un vehículo que, de acuerdo a la ley boliviana, fue tomado en comiso. ¿Para qué? Para precisamente, también, en un caso de flagrancia, perseguir al infractor en territorio boliviano, infractor que ingresa al territorio chileno, pero que atendida las circunstancias domésticas, las circunstancias horarias, las circunstancias climatológicas, circunstancias de georreferenciación o tal vez la falta de apoyo logístico, hace que ellos ingresen al territorio chileno, encontrándose en una especie de trifulca con funcionarios de Carabineros de Chile, en donde se genera este desencuentro, este cambio incluso de armamento, uso de armamento por uno u otro sector, que tiene resultados nefastos, pero que en la práctica, su señoría, lleva a pensar, ¿realmente hubo un delito en comisión? Y esa es la cuestión. ¿Realmente las víctimas son las víctimas? ¿Son denunciantes que deben ser atendidos en una denuncia lícita? Ese es el cuestionamiento, entonces, que por ende la defensa plantea. Por ende, su señoría, ahora, haciéndome cargo derechamente, ¿es legal o es ilegal la detención? Desde luego, su señoría, existe cierto halo de ilegalidad, magistrado, porque se debe establecer y probar que efectivamente aquellos cometieron un delito dentro del territorio nacional. Y lo cierto es que ellos no cometieron un delito en territorio nacional. Lo que ellos hacen es la persecución de un delito en territorio boliviano que necesariamente concluye en territorio chileno. Pero aquí no podemos plantear una hipótesis de que ellos actúan contrario a derecho o en una forma ilegal, o que ellos mismos en sí portaban especies que hayan sido de propiedad del denunciante, en este caso puntualmente del denunciante, o de los otros 3 denunciantes que figuran también como víctimas. De ahí entonces la defensa pide la declaración de ilegalidad de la detención, su señoría, sin perjuicio de lo que se pueda prever más allá del artículo 132 del Código Procesal Penal en su parte final. Bien, señor fiscal, ¿algo que replicar brevemente? Sí, muy brevemente, magistrado. Se puede apreciar del propio relato de la defensa que el personal de Carabineros actúa en situación de flagrancia, recibe una denuncia y con los datos de la denuncia, a los pocos minutos, recibe una nueva denuncia de otra víctima, posteriormente otra denuncia de una tercera víctima y a menos de 5 minutos de haber recibido la tercera denuncia de esta víctima, detienen a aquellas personas
que huían en el vehículo que la víctima, que le había sido sustraído a la víctima. Desde esa perspectiva, la verdad que no existe ningún vicio de legalidad en el comportamiento desplegado por personal de Carabineros, ajustándose en todo sentido a la norma legal. En cuanto al cuestionamiento del lugar de ocurrencia de los hechos, la verdad es que no hay ningún antecedente que dé cuenta de que alguna parte de este delito hubiera tenido ocurrencia en el territorio boliviano. Y este fiscal estuvo durante todo el día en el lugar de los hechos, y puedo señalar que exactamente en el lugar donde ocurren estos hechos y absolutamente visible se encuentra un hito metálico pintado y que es visible absolutamente desde el lugar donde se realizaron las detenciones y de donde los imputados dispararon en contra de personal de Carabineros. Así que había claramente una señal física que no está en otros lugares de la frontera, pero en este sí, que era absolutamente visible por parte del personal militar boliviano. Y respecto del cuestionamiento, finalmente, respecto al cuestionamiento que hace la defensa de la propiedad o no del vehículo, la verdad es que para hacer una denuncia de robo no es necesario, no es exigencia legal que se tenga que acreditar la propiedad de la especie sustraída. De hecho, la propiedad de la especie sustraída en un delito de robo, su señoría, no es parte del tipo penal y la ley protege incluso al poseedor y en algunos casos hasta el mero tenedor en los delitos contra la propiedad o contra el patrimonio, como en este caso. Desde esa perspectiva, su señoría, solicitamos se decrete la legalidad de la detención por ajustarse al accionar del personal de Carabineros absolutamente la legalidad vigente. ¿Qué me decía usted, don Hardy, que habían alguna señalética respecto a la zona fronteriza que era de Chile? Sí, magistrado, en el lugar existe un hito metálico que es visible absolutamente porque se encuentra no solo en buen estado, sino que se encuentra pintado en el lugar con su cúpula blanca, por lo tanto es absolutamente visible desde el lugar donde ocurren estos hechos. Bien. Que, dicho además, magistrado, medido el día de hoy, todavía no tengo los informes definitivos, pero puedo adelantar que corresponde aproximadamente a casi 1,2 kilómetros de distancia del límite con Bolivia, el lugar de ocurrencia de los hechos. Bien, ¿algo más que agregar los defensores o mantienen su postura respecto a la ilegalidad de la detención? Mantenemos por ahora, magistrado, nuestra alegación, sin perjuicio de lo que diremos más adelante. Bien. El tribunal se va a pronunciar, efectivamente se ha incidentado la legal de detención, se han hecho buenos cuestionamientos del artículo 83, se ha hecho referencia por parte de la defensa a la existencia de un procedimiento de fiscalización que hubiera ocurrido eventualmente en el territorio boliviano y en el cual inadvertidamente hubiesen pasado a estas personas, digamos, al territorio chileno, y se ha discutido por otra parte también la legalidad de la especie o el dominio de los mismos, la existencia no de patente respecto a uno de los vehículos en el cual fuera encontrado este personal militar. Bueno, al respecto también hay escuchado al Ministerio Público, el tribunal va a estimar que los antecedentes que se han expuesto por el Ministerio Público, esto es la existencia primero de varias denuncias, digamos, en la cual diversas personas habían denunciado la sustracción de ciertos vehículos por parte de ciertas personas en una zona cercana a la frontera, pero dentro del territorio nacional, y en virtud de esa denuncia, Carabineros desarrolló un procedimiento en virtud del cual encontró a estos vehículos, digamos, algunos en el salar que mencionó el señor fiscal, y que están un poco entrampados, digamos, en esa superficie de salar. Bueno, al respecto, el tribunal estima que no hay ningún antecedente que acredite, digamos, la existencia de algún delito que se haya cometido en el territorio boliviano, en virtud del cual dicho personal militar haya pasado al territorio chileno. Más que nada también hay que recordar el principio de la territorialidad de la ley, entonces tampoco ninguna ley lo faculta para hacer traspasar la frontera, digamos, sin respetar todas las normativas internacionales al respecto. En ese sentido, por lo que también menciona el Ministerio Público, existía un hito claro, digamos, en territorio nacional que da cuenta que el territorio
donde se encontraron los vehículos, y el personal militar, digamos, de Bolivia era territorio chileno, y también queda claro para el tribunal que Carabineros actuó plenamente dentro de sus atribuciones, digamos, al momento de, digamos, buscar las especies, como también se mencionó por el Ministerio Público, no es necesario acreditar el dominio, incluso se protege la posesión y la mera tenencia, y también resulta muy extraño también que el personal boliviano que está viendo algún delito supuesto de contrabando había estado manejando justamente un vehículo, no había estado tampoco en vehículos propios. Y como bien se dijo también por parte del señor fiscal, bueno, aparentemente habrían algunas otras personas que se habrían fugado y escapado de dicho territorio. Pero lo que dice en relación con los 3 detenidos, el tribunal estima que la detención hecha el día, digamos, para esta causa se ha verificado sin infracción de ninguna ley, y se han resguardado también, como se mencionó, todos los derechos, se han dado lectura también a las convenciones internacionales, a la Convención de Viena también, y también se han constatado las lesiones de los mismos sin que tengan alguna, y también teniendo presente que también se hizo uso también de armas de fuego, sin perjuicio de lo cual afortunadamente no hay ninguna persona aparentemente lesionada por aquello, por lo cual se declara la detención ajustada plenamente a derecho. ¿Alguna otra petición por el teniente en ese aspecto? Sí, magistrado, vamos a solicitar del tribunal autorice la ampliación de la detención en este caso, magistrado, en virtud del artículo 132, magistrado. Creemos que el Ministerio Público necesita plazo para poder llegar y formalizar la investigación. Tenemos pendientes diligencias planimétricas que se están realizando por personal de Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Tenemos fijaciones fotográficas que se están desarrollando en el hecho. El día de hoy se está desarrollando una reconstitución de escena, magistrado, con las víctimas en el lugar de los hechos. Se está elaborando cartografía, su señoría, que permita dar claridad a todos los intervinientes respecto del lugar de ocurrencia de los hechos. Se necesita los resultados de las muestras de nitritos que fueron levantadas desde las manos de los imputados. Se necesitan los informes balísticos y periciales de tanto las armas de fuego utilizadas como de la munición incautada. Se necesita además realizar, magistrado, una serie de declaraciones, fundamentalmente porque hay antecedentes en CENCO que daban cuenta de llamadas que aproximadamente unos minutos antes de ocurrencia de estos hechos, que una patrulla boliviana estaría rondando en las cercanías de Pisigachoque, que es un poblado que queda bastante más adentro en la comuna de Colchane, y por lo tanto se necesita identificar a las personas que llamaron alertando de esa situación, y que daría cuenta no solo de que los imputados estuvieran en el lugar de ocurrencia de los hechos, sino que además se desplazaban hasta las cercanías del poblado de Pisigachoque en Chile. Creemos, su señoría, que todas estas diligencias, además de diligencias que puedan emanar de aquellas que ya se están realizando y que señalado, ameritan que el tribunal otorgue una ampliación de la detención por el máximo legal por 3 días, su señoría, atendido fundamentalmente que se trata de, tal como ha señalado la defensa, de militares bolivianos, y probablemente intentaremos dentro de estos 3 días superar todos los cuestionamientos que la defensa ha planteado en su alegato anterior, y que no permitirían no solo a la Fiscalía sino a la defensa tener tranquilidad respecto de las imputaciones que eventualmente pudieran emanar, o el descarte de algún tipo de imputaciones que estas pruebas que intentamos, diligencias que intentamos realizar, pudieran arrojar. En traslado a la defensa la petición del Ministerio Público, don Cristian. Magistrado, sí nos parece un plazo razonable, magistrado, acceder a la ampliación por el máximo legal. Entendemos que aquello va a permitir precisamente practicar alguna serie de diligencias, y también va a permitir eventualmente que la defensa pueda pedir otras en el mismo desarrollo,
a efecto de poder esclarecer estos hechos, magistrados, que por lo demás son lamentables, pero que necesariamente deben ser tomados con el grado de responsabilidad que se amerita. Sin perjuicio de aquello, magistrado, allanándome por ende al plazo de investigación propuesto por el fiscal, señor Torres, no obstante, pedir se escuche al teniente Jaime Herbas Fuente, magistrado, en torno a una eventual denuncia que él tiene que cursar en relación a algunas lesiones que le fueron constatadas respecto a las cuales él es víctima, y que entendiendo, magistrado, que más allá, siendo tal vez un imputado aún no formalizado, pero tiene ese derecho, eventualmente también puede formular algún tipo de denuncia en aras de específicas lesiones que él mismo sufrió, magistrado, y que entendemos no forman parte en sí de la misma detención, sino que tiene que ver con aquellas que afectan gravemente a su integridad física, tales como un apuñalamiento, y en ese sentido creemos, magistrado, que más allá se debe dar curso y eventualmente también investigarse conjuntamente, eventualmente con el mismo grado de severidad que se va a hacer respecto a este caso. Bien, tiene la palabra la persona señalada por el señor defensor, si quiere expresar alguna denuncia al respecto. Sería la única denuncia entonces, don Cristian. De ahí tomar nota de la sección fiscal, siempre por lo cual también está vertido en el audio dicha posición. Bien, entonces se le va a conocer, toda vez que no hay oposición por parte de la defensa, una ampliación del plazo de la detención por el máximo del resto de esta por 3 días, entonces, en virtud de la norma invocada, el artículo 132 del Código Procesal Penal. ¿Alguna otra petición por lo interviniente, señor fiscal? Solo la revisión formal de la denuncia, magistrado, y copia del audio a mi correo electrónico, objeto de poder llegar y realizar las indagaciones pertinentes respecto a la denuncia señalada. Bien, como se pide entonces por don Hardy, ¿algo que piden los defensores? También, magistrado, se nos dé copia del registro de audio, se nos puede remitir al correo electrónico. Ahí puede señalarlo en el chat, hay un chat, ahí puede escribirlo también para que se lo envíe si es que no lo expresó de otra forma. Claro. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Claro, para que los funcionarios le envíen. Dígame, don Jardín. Sí, la última consulta. Los imputados van a quedar a disposición de quién mientras está la ampliación de la detención. ¿El tribunal lo va a determinar? Petición primero por ustedes, porque ¿quién quiere que sigan con Carabineros? Solo se me da, magistrado, atendido que estoy en Colchane, solo deme un segundo, objeto de poder hacer la consulta si están las posibilidades de aquello o requerimos que puedan llegar a ser pasados por nuestra a Gendarmería. Ya, no, perfecto, para que se termine bien esa circunstancia. Ahí. Vamos a la espera. Ya, he vuelto, magistrado, se fue muy cortito. Sí, magistrado, solicitaría que pudiera llegar y ser trasladados a custodia de Gendarmería, magistrado, toda vez que estamos en la localidad de Colchane, no tenemos en realidad un calabozo que brinde las medidas ni de bienestar para los imputados, ni de seguridad para aquellos, porque además esta subcomisaría tiene un alto flujo de personas migrantes, magistrado, lo que implica que hay una gran cantidad, y cuando digo gran cantidad, es mucha gente alrededor de el patio y en las dependencias de la subcomisaría, en carpas, lo que genera evidentemente colapso para los propios imputados, por ejemplo, en términos de la utilización de baño y condiciones adecuadas, magistrado, para el aseo incluso. Bien, ¿algo más que decir los defensores? Sí, magistrado, esta parte, conforme a lo que ha planteado la Fiscalía, también está iba a plantear la solicitud que se trasladara a nuestros representados a dependencia de Gendarmería, todas que también nos permitiría a nosotros entrevistarnos en el breve plazo posible y a la vez para poder verificar el estado de las heridas que pueda detentar uno de nuestros representados. Bien, ¿cómo se pide entonces trasladar a los 3 detenidos a dependencia de Gendarmería de Chile? Ahí administrativamente ellos verán, era la cárcel de alto hospicio, ¿no? Y para efectos ya señalados por los intervinientes, dentro del plazo máximo señalado para efectos de que también estén con mayor seguridad y comodidad también, porque también está el principio de presunción de inocencia, obviamente. Bien, entonces estimo, no habiendo entonces otras peticiones, se va a poner término los días, se amplió por el máximo legal y serán puestos bajo el cuidado de Gendarmería de Chile. Magistrado, disculpe. Magistrado. Algo parece, faltaba también mencionar.
un domicilio que van a proporcionar en el territorio jurisdiccional. Se le da 5 días a los abogados defensores para que señalen un domicilio dentro de la jurisdicción del Tribunal de Pozo Almonte. Bien, ahí sí. ¿Algo más que el tema de que los baje Carabineros de Colchane a la segunda comisaría para que usted de Iquique los puedan ir a retirar ahí, por favor. Ya, perfecto, también se puede. Si lo puedo ordenar. Sí, te ordena entonces que se han trasladado. Sí, porque claro, es mucho más complicado que Gendarmería suba hasta Colchane. Entonces, Carabineros los traerá hasta la segunda comisaría de Pozo Almonte y de ahí Gendarmería los tomará y los llevará al recinto penitenciario pertinente. Eso, sí, efectivamente. ¿Queda algo más pendiente? No, entiendo que la audiencia el día sábado, horario de control de detención. Claro, sería entonces en horario de control de detención al magistrado que le toca ese día, porque extraordinariamente me tocó a mí hoy día. Bien, y lo verá el otro magistrado a la continuación de la audiencia. Perfecto. Hasta la próxima, que le vaya muy bien.